Vamos a otras noticias. A través de un informe sobre la evolución del clima en nuestro país, la Dirección Meteorológica de Chile advirtió que en un futuro Chile se verá afectado por un aumento en la frecuencia, intensidad y también duración de las olas de calor, además de la disminución de precipitaciones en la zona centro, sur y austral. Para entrar en más detalles nos acompaña Claudia Villarroel, jefa de la Oficina de Cambio Climático de la Dirección General de Meteorología. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. A ver, este informe, ¿hasta cuánto ve, digamos, en términos de la proyección a futuro que se da con respecto a el tiempo en Chile? Sí, mira, es interesante tu pregunta porque la verdad es que nunca me la hayan hecho. Es súper importante saber que en cambio climático nosotros necesitamos muchos años de datos para ver tendencias, porque no se trata de un año y otro, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros utilizamos al menos 30 años de datos, pero este reporte comienza en 1961, así que tenemos más de 60 años con información para poder calcular estas tendencias y poder decir efectivamente si el clima está cambiando o no. Claro, es relevante eso porque finalmente es la base para hacer las proyecciones y en ese sentido estamos hablando de 60 años que justamente muestran, y ahí te quería preguntar, cambios dramáticos, drásticos en lo que ha sido la situación del clima y del tiempo focalizado en las distintas etapas del país. Esto, por supuesto, con lo que son los efectos del cambio climático a nivel internacional, no solamente aquí en Chile. Claro, mira, nosotros somos un país beneficiado, entre comillas, climáticamente hablando, porque tenemos un gran océano que hace que las temperaturas no sean tan elevadas como los países que son más continentales, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, entre otros. Entonces, en ese sentido, quizás no es tan extremo, pero lamentablemente la tendencia sí es comparable a nivel global. En nuestro caso está aumentando alrededor de 0,15 grados Celsius la temperatura media por década, y esto es comparable con lo que pasa en otros países, en otros continentes. También la temperatura máxima es la que juega un rol importante acá, y esa también está aumentando a niveles bastante importantes, alrededor de 0,23 grados Celsius por década. Y sobre todo en zonas que están ubicadas en los valles, en la precordillera y cordillera del país. Se proyectan en ese sentido, Claudia, olas de calor más reiteradas, más largas y más intensas, ¿no? ¿De cuánto? Y definamos también lo que es una ola de calor, porque obviamente desde la percepción de uno va a depender de cómo va sintiendo el calor, pero hay una medida estándar justamente para determinar esto, ¿no? Sí, mira, los eventos extremos en general, hay algunos que no se pueden medir porque hay poca estadística o es insuficiente. Y sin embargo, ahora como tenemos más tecnología, los podemos evidenciar. Entonces, pero la ola de calor es un buen indicador de cambio climático porque lo podemos calcular solamente con la temperatura. Entonces, lo que nosotros definimos como olas de calor, y que así está internacionalmente definido también, es que son 3 días consecutivos sobre el umbral de la zona donde se está midiendo. Entonces, por eso también tenemos olas de calor en Punta Arenas, quizás no son tan dramáticas como las que ocurren en la zona central, pero también tienen olas de calor, porque es un clima que está acostumbrado a una cierta temperatura, y si sobrepasa esa temperatura, la vamos a llamar ola de calor. Entonces son 3 días o más. Lo que se ha observado y también lo que se proyecta es que ha habido un aumento, y no solo en el número de eventos, sino que también en la intensidad de la ola de calor. O sea, antes una ola de calor, si el umbral, por ejemplo, es 30 grados, teníamos 3 días consecutivos con temperaturas sobre 30 grados y bordeando 32, pero sin embargo ahora las temperaturas están llegando a 34 grados Claro. y sobre todo, por ejemplo, en la zona de San Felipe, Los Ángeles, se han evidenciado temperaturas incluso hasta de 40 grados. Hasta de 40 grados. Y ese es un tema de aquí, mirando, y parte de la proyección que hacen ustedes en su informe, es la intensidad que van a tener estas olas de calor, que son muy distintas a aquellas donde, zona central, por ejemplo, 30 grados, 3 días consecutivos, ola de calor. Ahora, que hayan 3 días de 30 grados, ya no es una ola de calor, sino que finalmente tenemos que subir hasta los 34, 35 y en algunos casos hasta, como tú decías, San Felipe, 40 grados. O sea, hay una reconfiguración que es muy preocupante en ese sentido. Claro, y el punto es que antes, por ejemplo, podría haber un día, pero lamentablemente ahora se han extendido en el tiempo también. Ya una ola de calor puede durar incluso hasta una semana completa de temperatura sobre 30 grados, y esa es la proyección que se hace, en que cada 10 años vamos a tener una semana más con temperaturas sobre 30 grados.
Entonces eso es bastante preocupante porque si tú calculas solamente en el verano, ya al 2030 vamos a tener prácticamente todo el verano con olas de calor. O sea, con temperaturas sobre 30 grados, mejor dicho. Claro, eso desde el punto de vista de la temperatura. Ahora, algo que estamos viviendo hace ya más de 14 años es la baja en las precipitaciones. Muchos podrían decir, bueno, pero este año estuvo bastante positivo. Sí, sin lugar a dudas, pero si se compara con el año anterior. Ahora, en la proyección y con los antecedentes que ustedes hacen de 60 años atrás, claramente esto preocupa en términos de lo que se viene para adelante. Hay fenómenos meteorológicos, evidentemente, niña, niño, pero de todas maneras también se proyecta un descenso importante en las precipitaciones ya para una mega sequía que estamos viviendo. Sí, veo, Nicolás, que estás bastante informado. Me toca mucho conversar sobre estos temas, así que ayuda muchísimo para englobarlo y por eso es muy interesante hablarlo. Claro, justamente, o sea, tenemos que pensar que no todos los años son iguales y esto no se refiere a que estemos o no en un cambio climático. Y el cambio climático, como lo decíamos anteriormente, es a largo plazo. Sí, estamos ante un evento de la Niña que ha sido bastante larga y esto ha provocado también que refuerce esta condición de disminución de precipitación, que es lo que se proyecta y lo que se ha estado observando, principalmente en la zona central y centro-sur. Y se me olvidó cuál era bien la pregunta que me habías hecho, pero... Sí, desde el punto de vista de que se proyecta que van a seguir disminuyendo las precipitaciones, pese a que van a haber años mejores, pero claro, uno dice, este año estuvo bien en términos del agua caída. Sí, pero si lo comparamos con hace 15 años, era la nada misma, digamos. Estamos haciendo la comparación con el año anterior, que fue muy malo. Claro, el año 2021 fue el segundo más seco desde que se tiene registro. Claro. Entonces, claro, este año lo sentimos un poquito más lluvioso por los meses de abril y julio, donde estuvo, de hecho, en torno a lo normal. Ni siquiera fue tan lluvioso, pero resulta que los otros meses del invierno principalmente fueron muy secos. Por lo tanto, este año también vamos a terminar en sequía y, de hecho, en la zona central y sur del país, en la región del Biobío, Araucanía, vamos a tener un déficit aproximado de entre un 30 a un 40%. O sea, también este es un año bastante seco. Lo que pasa es que, claro, el mes de julio fue bastante lluvioso y nos quedó esa sensación. Y muchas veces nos regimos por lo que nos queda del invierno pasado, simplemente. Y claro, uno lo compara con años que han sido mucho más secos en estos últimos años y por lo tanto uno cree que fue más lluvioso, pero lamentablemente no. Lamentablemente se va a sumar a estos 13, 14 años de sequía. Sí, y sabes que es súper importante tener esta realidad, este cuadro real. Muchos podrían decir, bueno, que fatalista. Más que fatalista es realista, porque se tienen que ir tomando acciones desde lo que es abordar el cambio climático, por supuesto, está haciendo la COP27, pero también desde la replanificación de algunos temas, como por ejemplo, no sé, desde los municipios que están tratando de cambiar todo lo que es las áreas verdes con aquellas que usan menos agua, también prepararse para veranos con más calor. Son varios puntos bien relevantes y por eso importante este informe que hacen ustedes ahí en la dirección. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito para hacia adelante. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Buen día.